Muy buenas a todos los seguidores del Fraudetismo. Tenemos la Mizuno Neo Vista para analizar. ¿Qué os podría decir? La mayor sorpresa del año, pero aparte de eso, particularmente creo que esta es la mejor zapatilla que he probado en 2024 y quizás sea bastante inesperado porque es una Mizuno y Mizuno tiene su público, pero no lograba enganchar a la mayoría de los corredores. Esta zapatilla es lo que esa mayoría de corredores que no les gustaba Mizuno estaban esperando. Es un cambio radical por parte de la marca japonesa y, como digo, una de las zapatillas más cómodas, con mejor transición, más agradables, con mejor ajuste. Es espectacular cómo funciona esta zapatilla. Estamos ante una de esas pocas zapatillas denominadas Super Trainers que se pueden equiparar a las Asics Super Blast, a las Hoka Skyward X, a las Supercom Trainer V2, a las SoundCloud Monster 2. Todas esas super zapatillas de precio elevado y mucha innovación y tecnología, etcétera, etcétera. Todas esas zapatillas que, como digo, son maravillosas. El año pasado ya nombramos mejor zapatilla del año la Asics Super Blast. Esta Neo Vista les planta cara y es mejor que, si no la mayoría de ellas, de casi todas, pero además tiene un precio espectacular de 170 euros, mucho más barata que otras zapatillas como digo, la Asics Super Blast o las Skyward X. Según Mizuno tiene 44 milímetros y medio de perfil atrás, 36 milímetros y medio de perfil delante, con un drop de 8 milímetros. Nosotros la hemos medido en 50 y 42, así que estamos ante una zapatilla bastante alta de perfil. Es cierto, al ser muy blandita, es cierto que cuando pones el pie en ella, la zapatilla se hunde un poquito, por lo menos un par de milímetros, así que funcionalmente es un poquito más baja de esos 50 milímetros que la hemos medido. Cuando tienes una zapatilla de 50 milímetros de perfil, necesitas una base relativamente generosa y la Neo Vista la tiene. 124 milímetros en la parte delantera, 91 en la parte media. Solo medimos la parte media o solo transmitimos la anchura de parte media cuando es relativamente importante, y esos 91 en esta zapatilla lo son, luego veremos por qué. Y 102 milímetros en la parte trasera. Aparte de ello, como veis, un gran vaciado en toda esta zona media, derivado de la Rebellion Pro. Esto se hace para aligerar la zapatilla y también para ganar estabilidad dinámica. Cuando entramos en carga, estas partes se separan y nos dan una base más amplia y una estabilidad dinámica a demanda. Mediasuela, ¿qué se puede decir? Siguiendo un poquito con la placa que se ve en esta parte, ya sabemos que Mizuno lleva haciendo placas 28 años, desde 1997 con la Raider 1. Esta placa es de nylon. Es un nylon reforzado con fibra de vidrio. El motivo para hacer una placa de nylon reforzada con fibra de vidrio y no de carbono como se lleva ahora, para empezar, vamos a tener un rendimiento mejor para una Super Trainer porque es ligeramente flexible, pero suficientemente rígida para que ruede muy bien, y además nos vamos a ahorrar mucho del precio que una placa de carbono añadiría a la zapatilla sin ningún beneficio real, porque la haría más rígida, la haría más cara y al final sería más exigente en general. Esa placa, como digo, es una poliamida fabricada con aceite de ricino, se denomina Rilsan PA11, es de Arkima, que es la marca que hace Pebax, por ejemplo, para que tengáis un poco de visión de que esta zapatilla utiliza materiales de primera calidad, y además es una placa hecha con materiales sostenibles, como digo. En cuanto al resto del chasis, desde que salió esta zapatilla y una vez que te la pones, lo que menos piensas es que es una EVA. El Energy Next, que es el material que vemos vamos a ver aquí, Energy Next, es el material que forma la mediasuela, la espuma de mediasuela. Mucha gente se ha sorprendido porque es una EVA. Realmente, si la usas un poquito, vas a ver todas estas arrugas que vemos aquí. Esto se da en muchos tipos de espuma, pero la EVA tiene unas grietas bastante particulares, así que una vez la usas sí que sabes que es una EVA, pero cuando la tienes debajo del pie lo último que piensas es que es una EVA, porque se parece muchísimo al Pebax supercrítico, se parece muchísimo porque es una EVA con una elasticidad muy muy alta. No es una EVA con un rebote muy grande, sí que
se puede confundir la elasticidad con el rebote, pero la Mizuno Neo Vista me ha recordado, hace unos años probamos unas chanclas de recuperación denominadas, se llaman UFOs, y tienen un material un poquito similar. Es un material que cuando aterrizas dispersa muchísimo y muy bien el impacto y es muy elástico, cede mucho, pero luego no tiene una resiliencia muy fuerte, tiene una resiliencia que se nota. Por eso mucha gente lo confunde con rebote, porque sí que es cierto que la zapatilla recupera mucho, porque recupera mucho recorrido, pero no lo hace muy fuerte ni violentamente. Es una zapatilla sobre todo muy cómoda, muy elástica, con una transición increíble, pero no es una zapatilla que te dé un rebote muy fuerte. Sí que tiene más rebote que una EVA normal, tendrá 60, incluso hasta 65% de rebote. En el pie sí que se puede percibir. Sí que es una zapatilla que se puede ir rápido con ella, pero lo ideal es que sea una zapatilla de entrenamiento. Desde 4 el kilómetro hasta 6 el kilómetro es una zapatilla perfecta. ¿Se puede meter a 3.30 esta Neo Vista? Sí. ¿Es lo ideal? No. Tampoco es que se queje mucho, pero no es lo ideal. Más cosas. Como he dicho, el Energy Next, esta EVA, es uno de los materiales más blanditos que hemos medido. Son 39 grados HC de dureza, con lo cual os podéis imaginar lo agradable que es esta Mizuno, que como he dicho al principio se separa de todas las Mizuno que tengáis en la cabeza. Y además no es una zapatilla especialmente pesada, porque la EVA tiene muchísima, o sea, la burbuja de la EVA es muy grande y es muy blandita. Desconocemos cuáles son los ingredientes con los que han mezclado la EVA, sin duda no es una EVA al uso, pero la zapatilla son 258 gramos, 276 en esta marca, en esta talla 10 americana. Es una zapatilla voluminosa, es una zapatilla alta, es una zapatilla ancha, es una zapatilla larga, como veis tiene un flare trasero, digamos, relativamente generoso, pero el peso se mantiene en unos sub 260, que consideramos que está pero que muy bien. Para que os hagáis una idea, es 19 gramos menos que una Supercomp Trainer 2, 48 menos que una Skyward X, 40 menos que una OnCloud Monster, y la única zapatilla que en ese sentido le planta cara es la ASICS Superblast, que es 20 gramos más ligera, pero también es como 50 euros más cara. Así que esta Mizuno Neo Vista engloba una serie de tecnologías y características que la hacen prácticamente imbatible. Hablando de imbatibilidad, el único punto débil de esta zapatilla es su suela. Y no es porque tenga una suela poco duradera o mala, pero es una suela a la que le faltan ciertas cosas, especialmente tracción. Vemos que es una EVA, son grandes bloques de caucho G3, pero es un caucho G3 muy blandito, son 48 grados de dureza HA, por lo tanto está por debajo de la media, así que este caucho va a tener buena adherencia, va a ser muy silencioso, va a contribuir a la amortiguación. Es cierto que la zapatilla hace un poquito de ruido por este hueco, que hace como una especie de eco, pero la suela va a tener buena adherencia, sobre todo en asfalto, en acera, etcétera, etcétera. Lo que no va a tener es buena tracción, porque no tiene grandes relieves, no tiene tacos marcados y sobre todo en mojado, en zonas lisas, resbala mucho. Ese es el único punto débil que tiene la zapatilla. En zonas lisas, mojadas, resbala bastante. Así que no es una zapatilla que llevaría cuando llueva, pero para casi todo lo demás, como diría el anuncio, Mastercard. Y yo particularmente no me la puedo quitar del pie, porque en ese sentido es espectacular para entrenar y para entrenar a ritmos vivos, todo lo que sea, como he dicho, ritmos más lentos de 4 al kilómetro, no me la quito del pie. En cuanto al upper de knit, semi elástico, no es un knit muy elástico, pero sí que tiene cierta elasticidad. Es un engineered knit, como veis tenemos más densidad en las zonas para proteger el uñero, para poner el logotipo, etcétera, etcétera. También en estas zonas de refuerzo del sistema de cordones. Pero en el resto de zonas, los agujeros que tiene le han dado un poquito de elasticidad a la zapatilla para que al moverse, digamos, respire. No es una zapatilla que ventile mucho, pero a su vez, al tener solo una capa, tampoco es una de esas zapatillas que sea un horno. Lógicamente es algo mejorable, la absorción de humedad también es algo mejorable, como pasa en todos los knit, pero en cambio tiene una capacidad de ajuste al pie que no vais a encontrar con un Engineered Mesh en ningún sitio. Esta zapatilla es un calcetín,
pero además es un calcetín que no oprime, como otros knit super elásticos que, digamos, constriñen un poquito el pie. Esta zapatilla es una maravilla en ese sentido, se ajusta muy bien al pie, se mueve con el pie, pero no es agresiva en cuanto a la hora de oprimir el pie. El único punto que me ha llevado un par de días, sobre todo valorar que con el uso se fuese eliminando, es la presencia de ciertas piezas a lo largo del collar. Ya lo probé en la Neo Ultra, una zapatilla de entrenamiento muy buena, por cierto, de Mizuno, bastante desconocida. Tiene un upper de knit muy similar, pero en esta zona tiene muchos termosellados para dar un poquito de estructura. Como veis, la Neo Vista no tiene ninguna de estructuras, solo un poquitito de cartón aquí en la parte del contrafuerte. Pero la verdad es que a los 2 días, como veis, podéis comprobar, esta zona es un poquito más estrecha. Y esta zona, los primeros días, digo, esto me va a dar problemas, pero lo cierto es que según ha ido adaptándose mi pie y la zapatilla a mi pie, ha desaparecido cualquier ligerísima molestia que al principio podía presentar. La lengüeta con esta zona de goma también es muy cómoda. Como tirador tenemos para calzárnosla esta zapatilla. Me encantaría usarla en Ironman o recomendarla para Ironman, pero debería ser un Ironman a temperaturas medias tirando a bajas por la absorción de humedad y de calor que puede tener un knit. Pero se calza muy rápido y es muy agradable. Se hace a diferentes tipos de técnicas. Si vas con las piernas muy castigadas, esta zapatilla es una maravilla. Así que si vais a hacer un Ironman o un triatlón de larga distancia en temperaturas no muy cálidas, es una opción bastante interesante. Sistema de cordones, como he dicho en la prueba escrita, es como un poquito tipo guitarra. En esta zona ancha se estrecha y luego se vuelve a ensanchar. Me ha gustado bastante porque el sistema de cordones colabora mucho a conseguir un ajuste muy bueno, pero también a conseguir una permisividad de horma también muy agradable. La horma es casi perfecta, como en la mayoría de los Mizuno. Tiene una horma ligeramente generosa, pero con un ajuste, como he dicho antes, casi perfecto. Talla correctamente. El sistema de cordones unido a la ligera elasticidad del upper funciona muy bien. La plantilla también espectacular. Plantilla Bloom Rise. Lo hemos visto en las otras Neo que ha sacado Mizuno, como las Neo Ultra. Es una EVA derivado del exceso de biomasa marina, de las algas marinas. Es totalmente sostenible. 5 milímetros de perfil, 33 gramos de dureza, 22 gramos de peso, muy buena plantilla que se une a una horma bastante generosa. Es una zapatilla muy apta para plantilleros, así que vamos, no tenéis excusa para no darle una oportunidad a esta zapatilla. En cuanto a la dinámica de la zapatilla, yo creo que se adaptaría a la mayoría de corredores. Tiene 50 milímetros en la parte delantera de repunte, 30 milímetros en la parte trasera, lo cual es bastante normal. La longitud del biselado es de 22%, lo cual es bastante echado hacia adelante. Y luego el repunte delantero empieza más o menos en la zona normal, 71%, un poquito antes, pero vamos, en la zona normal. Así que es una zapatilla de una dinámica muy fácil. Según Mizuno le han dado un ángulo de flexión plantar de 5 grados en movimiento. Esto lo que consigue es reducir un poco la demanda de gemelos sóleo y Aquiles, la parte de toda la musculatura trasera de la pierna. Reduce un poquito la demanda. ¿Qué es lo que pasa? Es cierto que lo hace porque lo hemos visto en la Rebellion Pro, que tiene 11 grados de flexión plantar. Lo que pasa es que al ser una espuma tan blandita, el Aquiles y el gemelo va a tender a hundirse. Así que con ese ángulo de flexión plantar van a tender un poquito a compensar lo blanda que es la mediasuela. No he tenido ningún problema de demanda en cuanto a que los gemelos se le noten un poquito más cansados de lo normal, ni el sóleo, ni el Aquiles, pero bueno, es una cosa a tener en cuenta, sobre todo si sois muy talonadores. En cuanto a la transición, casi perfecta, en ese sentido la zapatilla es una maravilla, es una absoluta nube debajo del pie, y si queréis probar una zapatilla que sea lo más cómodo que os habéis puesto en el pie, con un funcionamiento dinámico excelente y a un precio sorprendentemente competitivo,
Esto es probablemente la mejor compra que podáis hacer en 2024. Como he dicho, mi zapatilla favorita de este año. A pesar de valer 170 euros, me parece una zapatilla de relación calidad-precio muy buena. Así que esperemos, sé que Mizuno va a ampliar el catálogo Neo para los próximos años, con un modelo un poquito más bajo, del que todavía no podemos decir muchas cosas, pero si este es el camino que va a seguir Mizuno de manera paralela a la línea clásica, mucho cuidado con los de Japón, porque pueden darnos muchas sorpresas agradables en el futuro. Tenéis más datos en la prueba escrita, hasta un próximo vídeo.